Hola hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más a Bendiciones Mundo. Con ustedes, Julio Balbino. Hoy vamos a ver un tema muy particular, interesante y muy valioso, porque este tema viene a través de revelaciones de los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque el Señor mismo, en esa misma palabra, nos dice que en los últimos tiempos va a haber un despertar, va a haber revelaciones para estas personas, para las personas que estén en ese camino en Cristo Jesús. Por eso que debemos de ser revestidos en Él, para no salirnos de ese camino que nos va a llevar a la vida eterna y salvación. Y la mejor forma es a través de ese entendimiento, de ese discernimiento que viene del Espíritu Santo de Dios. Pero repito, para ello primero debemos elegir a Cristo en nuestros corazones, porque el Cristo se forma en Él. Cada uno de nosotros tenemos un Cristo. Ese Cristo alberga en el corazón de las personas y es un mismo Espíritu a través de ese Espíritu Santo que es morador en cada uno de nosotros, en cada una de esas personas que cambiaron lo malo a bueno, que eligieron al Señor Jesús y sus enseñanzas. Por eso, hoy en día, esas ovejas, esos elegidos, están abriendo los ojos y están despertando. Y no hace mucho de esto me he dado con otras personas que inclusive hace poquito el Señor se los acaba de revelar. Y cuando sabemos esta revelación, cuando nos llega a nosotros y la confirmamos con la Biblia, nos damos cuenta que la misma palabra denuncia a este falso Dios, a este ángel caído, a este impostor que se hace pasar por el Padre, que se hace pasar por Dios, porque es lo que siempre ha querido Satanás. Y ese nombre es Jehová, es el usurpador del Antiguo Testamento, en el cual las religiones unieron el Antiguo Testamento con el Nuevo por inteligencia del maligno, por maldad, hermanos y hermanas, porque si nosotros comprobamos el carácter, la forma de ser de este falso Dios, de Jehová, el impostor, hermanos y hermanas, sí, compruebe con sus Biblias la forma de hablar, esa ira, ese enojo que viene de él, son incomparables, es su carta de representación, es Satanás mismo, con ese odio y con ese gozo a los sacrificios de los animales, y no solo ello, sino que sacrificios de humanos. Sí, hermanos y hermanas, y todo esto que estoy diciendo lo vamos a estudiar, porque la misma palabra, reitero, es la que lo denuncia. Por eso que no es lo mismo tener ese entendimiento y saber quién es esa persona detrás de Jehová. El entendimiento es otro. Por eso que, hermanos y hermanas, lleguemos a la comprensión y a la certeza de que esto es la verdad, porque lo debemos de confirmar con esa misma palabra y centrarnos en Cristo Jesús y en el Nuevo Testamento, porque en todo ese testamento, esa misma palabra, y Jesús mismo denuncia al impostor, y por eso lo llama como Señor, y lo llama como Padre. Pero en la Biblia sale en minúscula, hermanos y hermanas, porque hace referencia a ese impostor que se hace pasar como Padre y como Dios. Pero hay que recalcar algo, ese Jehová, ese impostor, era el Dios de los judíos, no era el Dios del mundo. En ninguna parte de la Biblia, incluso del Nuevo Testamento, él se hace llamar que es el Dios del mundo, pero sí que el mundo entero está bajo su poder y que le pertenece. Y recordemos, hermanos y hermanas, que Jesús nos alerta que el mundo entero está bajo el maligno, bajo su poder, bajo su gobierno. Todo el mundo está bajo el engaño, inclusive lo estuvimos nosotros, pero ese Espíritu Santo está empezando a abrir los ojos de todos. Yo tenía un poco de pudor de hacer este video, pero el Espíritu insta a que lo haga y que haga esta denuncia pública, como muchas personas lo están haciendo. Esto no va a caer bien en las religiones, porque no les conviene. En las religiones, en esas iglesias, en esos templos hechos por hombres, no está Dios, está Jehová, Él, el que iba a habitar
en tinieblas, como lo dice la misma palabra. Recordemos que Jesús es la luz del mundo y Jehová es la oscuridad. No lo digo yo, lo dice él mismo. Y lo vamos a ver en toda esta reflexión. Y vamos a ver las diferencias desde la palabra para que ustedes mismos lo confirmen y despierten desde hoy y dejen de adorar al falso Dios, al mismo Satanás, hermanos y hermanas. Lo primero que tenemos que tener en claro que nosotros, si estamos en una religión, debo de salir de ella. ¿Por qué? Porque la misma palabra lo dice. Nosotros debemos de salir de esa religión. Ella nos dice, sal de ahí, pueblo mío, porque si no, vamos a recibir sus plagas, vamos a recibir y a pagar por esos pecados, por seguir a esa religión, por estar ahí. Por eso debo de salirme de esa religión, porque Dios no habita en templos o iglesias hechos por hombres. Lo dice la misma palabra, entonces debo de aceptarla, hermanos y hermanas, tal cual es. Y es ahí cuando voy a empezar a recibir esas revelaciones, porque Dios ve en mí que estoy siguiendo la verdad. Nosotros tenemos libre albedrío, vamos a tener lo bueno y lo malo, como desde el principio debemos de elegir lo correcto. Y ese Espíritu Santo nos va a alertar y va a depender de nosotros, porque no somos robots, de elegir esa decisión de tomarla que sea la correcta. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? De acuerdo a la Biblia también. Más allá de que haya sido manipulada, no importa, porque el Espíritu me va a dar ese entendimiento que necesito, y más con estos temas. Pero Dios no habita en las iglesias. Ella es la misma palabra la que lo dice. Por eso que yo voy a tratar de utilizar al 100% la palabra en toda esta reflexión, para que este entendimiento sea real y que ustedes confirmen todo esto. Primero, si estoy en una religión, debo de salir de ella, y así voy a poder comprender y conocer a ese Dios, porque hay que conocerlo y tener esa curiosidad, y Él nos va a conocer a nosotros, porque recordemos, me van a llamar Señor, Señor, yo he echado demonios en tu nombre. Señor, Señor, yo he hecho milagros. Señor, Señor, pero ¿cómo esto es posible? Yo me he dedicado a ti, he predicado la palabra. Y Él les va a responder que no los conoce. ¿Por qué? Porque no tuvieron esa curiosidad de conocerlo a Él como una persona
¿Por qué? Porque Él necesita, es nuestro amigo. Entonces, debo de conocer con esa humildad, debo de humillarme ante Él y no ser soberbio, que yo echo demonios, que yo tengo el poder de sanación, que yo tengo los dones del Espíritu Santo, que yo esto, que yo el otro, porque esa gente sigue al Dios falso, al Dios de Jehová, al que quiere la maldad, al que quiere la ira, al que juzga, al que reprende todo eso que si no es de acuerdo a lo que él indica la palabra, trae maldición. Y son esas personas que condenan y envían al infierno. Es el falso Dios, es el mismo Satanás, para sus ángeles caídos, para la antesala a ese juicio que va a ser dado por el mismo Dios, por el Dios verdadero. Entonces, Él es el que condena, Él es el que da los mandamientos, esos mandamientos que Él mismo dice que no son buenos, y eso tenía una maldad detrás de todo ello porque sabía que nosotros no lo íbamos a cumplir. Fue dado en esas piedras 5 por un lado y 5 por el otro, representando la muerte, porque es lo que representa Jehová. Es el Dios de la oscuridad. Él nos dice que iba a habitar en tinieblas, y en esos templos que hoy habita hoy en día, hermanos y hermanas, en ese monte Sinaí, donde les dio las tablas a Moisés. Él hace llamar a 70 ancianos de ese pueblo para que presencien esa entrega de los 10 mandamientos más 600 estatutos que le dio a Moisés, y ellos los aceptaron sin saber que iban a ser engañados. ¿Y qué nos dice la palabra? Que nadie ha visto a Dios, y sin embargo Moisés hablaba cara a cara con Dios. ¿Cómo es esto posible? ¿Y cómo es posible que esas 70 personas vieron a Dios, comieron y bebieron con Él? Y qué asombro que ellos tenían, y qué temor cuando se acercaban a Él. Por eso que el pueblo judío le temía a Dios y lo mandaba a Moisés a hablar con Dios, porque temían, porque veían y presentían esa maldad que había, y él se presentaba con fuego por adelante y por atrás, y con tinieblas y oscuridad alrededor. Y cuando fue Moisés en el monte Sinaí, vio millares y millares de ángeles. Claro, eran los ángeles caídos. Hermanos y hermanas, abran sus Biblias y lean con el entendimiento de que Jehová es Satanás, y lo van a comprender de una manera más neutral y con ese discernimiento necesario para entender todas estas cosas.
Hermanos, miren esta cita bíblica en 2 Corintios 3:14. Ahí pueden confirmar. Pero sus mentes fueron cegadas porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, permanece sin ser quitado el mismo velo. Miren la referencia que hace nuestro Dios. El Antiguo Testamento nos dice, el cual Cristo abolió. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que dicen, no, cuando vino Cristo, Él no abolió la ley. No, esto es así. En ese momento, Él no abolió ninguna ley. Primeramente porque si no su sacrificio no iba a ser válido. Porque Él vino a tener una vida humanamente y vivió esos 30 y pico de años, esos 33 años, para demostrarle al maligno, porque fue Él el que dio esos mandamientos, esos estatutos, que Él podía vivir sin pecado. Entonces, si Él abolía esa ley, ese sacrificio iba a ser en vano. Pero, ¿qué nos dice la palabra? Porque si nosotros estamos en Cristo, ya no estamos bajo esa ley. El que está bajo esa ley está en maldición. Lo dice la misma palabra. Y hay 2 citas bíblicas, como verán ustedes, donde nos dice que esa ley iba a desaparecer y que se pone fin con la elección de Cristo, porque nosotros ahora estamos en la era de la gracia, somos salvos por gracia, no por la ley. Así que Cristo pone fin a esa ley. ¿Qué significa esto? ¿Nosotros podemos pecar? No, hermanos y hermanas, no malinterpretemos, porque nosotros lo que tenemos que hacer ahora, no guiarnos por esos mandamientos en el sentido de la ley, que si no los cumplimos vamos a ser condenados y tener eso en la cabeza de que somos pecadores porque no es lo que Dios quiere. Por eso que tenemos que estar en esa paz y esa tranquilidad y ese gozo que vienen de Dios, siendo semejantes a Él, no pecando, porque el mismo Espíritu Santo de Dios nos va a dar ese discernimiento y ese entendimiento para saber lo que está bien y lo que está mal, pero no a través de esa ley y esos estatutos que fue dado por ángeles. Sí, la misma palabra lo dice, que esos mandamientos fueron dados por disposición de ángeles. El mismo Esteban lo denuncia y lo demuestra. Esa ley fue dada por ángeles, no fue dada por el Dios verdadero, y los hombres no la cumplieron. Y por eso, Satanás, el mismo Jehová, dio esos mandamientos. ¿Para qué? Para que las personas vivan dándole y ofreciéndole sacrificios, tanto de animales y de hombres, de seres humanos. Y esto es lo terrorífico y lo satánico. Y esos sacrificios eran para satisfacer a este falso Dios y para que él tuviera ese gozo al oler ese humo y lo que salía del olor de ese cuerpo de los animales, de esa sangre. Mismo en el monte Sinaí mandó a Moisés que esparciera esa sangre entre todos los presentes, en esas 70 personas, sobre ellos. Todo esto es satánico, hermanos y hermanas, no tiene nada que ver con Jesús, no tiene nada que ver con el Padre verdadero. Nunca Jesús nos enseñó a que demos estos sacrificios para apalear la ira de nuestro Dios. No es así, no es el mismo carácter de Jesús. En Jesús hay bondad, en Jesús hay arrepentimiento, en Jesús hay oportunidad, en Jesús hay amor, todo lo contrario a Jehová. Y esto es lo que ustedes tienen que comprobar, confirmar con sus Biblias al leer, sabiendo que Jehová es Satanás, y ahí van a ver, porque la misma palabra nos dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué fruto tiene Jehová? Ninguno, hermanos y hermanas. Baby, you give me ice and
leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh. Entonces, ya vimos que el velo del Antiguo Testamento para dar ese entendimiento y leer con conocimiento lo saca solo Cristo, una vez que nosotros llegamos a Él. Ustedes lo comprobaron con la misma palabra. ¿Qué vemos en Gálatas 1:8? Nos dice, pero si aún nosotros, escuchen esto hermanos, o un ángel del cielo, en este caso Jehová, el ángel caído, os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Esto está en el Nuevo Testamento y está denunciando el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento no pertenece al Nuevo y que nos dice que el velo del Antiguo Testamento lo saca solo Cristo. Entonces, hermanos y hermanas, acá esto está muy claro. Lo vuelvo a repetir. O un ángel del cielo que nos trae otro evangelio. Y esto es una confirmación muy buena para que ustedes empiecen a abrir los ojos. Y no es la única. Miren esto, hermanos y hermanas, esto es profundo e impactante. Como cuando yo lo estaba leyendo por primera vez, no lo podía creer. Por eso que, repito, confirmen con sus Biblias y van a ver que esta es la palabra verdadera de Dios. ¿Qué nos dice en el Salmo 24:1 el mismo Jehová? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que habitan en él. O sea que el mundo, ¿a quién le pertenece? A Jehová. Bueno, ¿qué nos dice 2 Corintios 4:4? En los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios, porque es la imagen del Dios invisible, de ese Dios verdadero. Entonces, hermano, ¿qué nos está diciendo? El Dios de este mundo no nos está hablando exclusivamente de Satanás. Nos pone el Dios de este mundo porque es el Dios que sigue la gente. ¿Me explico? Y vamos a tener una confirmación con el nombre de este Dios para que ustedes vean cómo el mismo Nuevo Testamento denuncia al Antiguo. Isaías 29:10 nos dice, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró vuestros ojos y puso velo sobre vuestros profetas principales. ¿Cómo puede ser que Dios, Él no es hombre para arrepentirse, pero sin embargo, Jehová se arrepiente, hermanos y hermanas? Dios no es hombre para que mienta y ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y justamente son las facultades de Jehová, el mismo Satanás. Génesis 6 nos dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le pesó en su corazón. Esto es claramente, hace referencia, es un impostor, él no creó nada, pero él trae engaño, trae mentira, por eso que él es el padre de las mentiras. Ahí ven cómo él tiene esos sentimientos de hombre, porque él tiene cuerpo, es un espíritu que tiene cuerpo, él es corpóreo porque es un ángel caído, es el ángel de Jehová, como la misma palabra
lo dice. Hermanos, yo estoy resaltando algunas citas bíblicas, pero todo lo que habla Jehová, ustedes lo pueden confirmar en su Biblia, porque hay mucha información. Todo lo que sale de su boca es mentira, es odio. Lo van a poder comprobar ustedes mismos y van a dar certeza de todo esto. Yo elegí algunas citas, por eso que voy a seguir haciendo videos acerca de este tema. Y acá vamos a ver también donde nos dice en Jeremías 33:3, y yo muchas veces he mencionado esto, pero sin ese entendimiento que nos da el Espíritu ahora con esta revelación, porque nos dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Acá claramente está hablando del ocultismo, esas cosas ocultas, todo lo contrario a Dios, porque el mismo Jesús nos dice que todo lo oculto va a ser revelado, pero Jesús no nos dice que tenemos que clamar a Él ni nada por el estilo. Él no, nos está señalando que todo va a salir a la luz, por eso que el Espíritu Santo guía toda la verdad. En cambio, Jehová nos dice que hay que clamar a Él, y ojo con esto, porque el que clama a mí, traigo maldad a esa ciudad, nos dice Jehová, hermanos y hermanas. Y en toda esta pandemia, hasta inclusive yo, he hablado acerca del Salmo 91. Ese Salmo 91 que claramente describe al ángel de Jehová, con esas alas protectoras, esas plumas debajo de él, está describiendo a Jehová. Nosotros lo tomábamos como una forma metafórica de un Dios poderoso, pero si ustedes leen con exactitud y detenimiento, lo van a ver que está hablando de ese ángel caído. Y cuando clamamos su nombre, él trae maldad y trae enfermedad, hermanos y hermanas, y toda calamidad. Lo dice la misma palabra y lo dice el mismo Jehová. Y nosotros estábamos engañados y leyendo esto sin saber, porque pensábamos que venía de Dios y no sé qué entendimiento, porque ya ni recuerdo tenía en ese momento, pero obviamente que nos daba ese aturdimiento, ese velo nos tapaba y nos producía ese sueño profundo que nos dice la misma palabra, por eso que no podíamos comprenderlo, nos daba sueño al leer el Evangelio, por esa maldición que había puesto Jehová en nuestras mentes y en nuestros ojos, que solo Cristo saca el velo, solo Cristo Jesús saca ese velo, por eso que hay que creer en Él, hay que creer en su palabra, en la que salía de la boca de Jesús, en el Nuevo Testamento, hermanos y hermanas, y vamos a estar encaminados y con revelaciones. Por eso, hermanos y hermanas, el entendimiento siempre va a venir de Cristo. Él es la cabeza de la iglesia, de esa iglesia que es espiritual. Como verán en 1 Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Esto es muy interesante y certero, para darnos ese entendimiento, para conocer al que es verdadero, porque hay uno que es falso y está en esa misma palabra, por eso que hay que saber identificarlo, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, porque el Hijo es el que nos salva a nosotros. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El verdadero Dios. Hay un falso Dios que claramente es el Dios Jehová, como lo identifica la Biblia. Porque si fuera el Dios verdadero, ¿para qué se va a poner Jehová detrás de la palabra Dios, que claramente está agregada y se nota en el Antiguo Testamento? Más allá de que agregaron muchas palabras más. Por eso que Jesús, en cada palabra, en cada enseñanza, en cada parábola,
Él denuncia el Antiguo Testamento y denuncia a este falso Dios, hermanos y hermanas. Muchas personas, hermanos y hermanas, hablando del día terrible de Jehová y haciendo énfasis en esto, a ese día, a esa maldad, ese día de tinieblas y oscuridad. La misma palabra lo está denunciando. Ese no es nuestro Dios. Y muchas personas que se hacen llamar profetas y dicen, Jehová de los ejércitos, esos ejércitos son los millares y millares de ángeles caídos que están contra nuestro Dios, contra el Dios verdadero, contra Jesús. Y esto es lo que hay que entender. Y miren en esta cita bíblica de Joel 2, el día terrible de Jehová, tocar trompeta en Sión y sonad alarma en mi santo monte, también todos los habitantes de la tierra, porque viene el día del Señor, el usurpador. Por eso que Jesús nos dice que no se puede seguir a dos señores, porque Él se hace llamar Padre, Él se hace llamar Señor. ¿Ven, hermanos? Porque está cercano ese día de tinieblas y lobreguez. En Dios, en el verdadero, no hay tinieblas, no hay oscuridad en Él, solo hay luz. Por eso que Jesús es la luz del mundo. Jehová es lo contrario, y acá claramente lo podemos observar, hermanos y hermanas. Abran los ojos. Como la aurora sobre los montes se extiende un pueblo grande y poderoso. Son los millares de ángeles caídos que vienen con Él, hermanos y hermanas. Nunca ha habido nada semejante a Él, ni tampoco lo habrá después, por años de muchas generaciones. Delante de Él consume el fuego, y detrás de Él la brasa. ¿Y esto por qué, hermanos y hermanas? Porque el mismo Apocalipsis lo denuncia como el dragón. Él es el dragón, Jehová es el dragón, es el mismo Satanás, que por delante y por detrás le sale fuego. Por esa boca sale, hermanos y hermanas. Y continuando, nos dice, delante de Él consume el fuego, y detrás de Él abraza la llama, como el huerto del Edén. Desde el principio Él es homicida. En ese huerto, hermanos y hermanas, relean capítulo 2 del Génesis y ahí lo van a comprobar. Lo puso para que entrara el pecado del mundo y Él se adueñó del mundo a través de ese pecado. Por eso que el mundo entero está bajo el maligno, bajo el poder de Satanás, bajo el poder de Jehová, de ese falso Dios que está en las religiones. Y dice, como aspecto de caballos en su aspecto y como corceles de guerra. Ellos van a la batalla, son sus ángeles, así corren como estrépito de carros, saltan sobre las cumbres de los montes, como el crepitar de llama de fuego que consume la hojarasca, como pueblo poderoso dispuesto para la batalla. Ante Él tiemblan los pueblos, porque transmite temor, hermanos y hermanas. Palidecen todos los rostros, como valientes corren, como soldados escalan la muralla, y cada uno marcha por su camino, y no se desvían de sus sendas, no se aprietan uno contra otro, cada cual marcha por su calzada. Y cuando irrumpen por las defensas, no rompen las filas, se lanzan sobre la ciudad, corren por la muralla, suben a las casas, y escuchen esto, hermanos, entran por las ventanas como ladrones. Recordemos, el ladrón viene a matar, a robar y destruir, como lo denuncia el mismo Jesús. Y ellos van a entrar a las casas como ladrones y van a hacer todas esas cosas. Ante ellos tiembla la tierra, porque Jehová es el que manda a temblar, el que manda los terremotos al mundo entero. Y todo el mundo lo culpa a Dios, a ese Dios de amor. Él es lo contrario, Jehová, la oscuridad, la maldad, emerge de Él, y esto es lo que nosotros debemos de entender.
Se estremecen los cielos, el sol y la luna se oscurecen porque traen las tinieblas, y las estrellas pierden su resplandor. El Señor da su voz delante de su ejército, porque es inmenso su campamento, porque poderoso es el que ejecuta su palabra, grande y terrible es en verdad el día de Jehová. Claramente nos está relatando ese día de Jehová como terrible, lleno de oscuridad, de tinieblas, de ladrones que entran a las casas a matar, a robar y destruir, como lo denunció el mismo Jesús a los fariseos cuando le dijo que vuestro padre era el diablo, y utilizó esa palabra de padre por esto mismo, porque ellos seguían sus leyes, sus mandamientos, de ese padre, de ese impostor que se hacía pasar por Dios, por el Padre de Jesús, cuando claramente no lo es. Hay mucha información, muchas citas bíblicas, y reitero, ustedes lo pueden comprobar en sus Biblias. Agarren esas Biblias y relean todo lo que habla Jehová y ustedes saquen sus propias conclusiones. Si quieren seguir engañados en ese sueño profundo, siguiendo al Dios falso de las religiones y de las iglesias, o al Dios verdadero, que Él viene por esa iglesia espiritual, por eso que hay que estar velando por ese regreso de Jesús y conocerlo en profundidad y tener claro todas estas cosas, reconocer también al enemigo, porque Jehová es Satanás y es nuestro enemigo y está ahí para ver a quién puede devorar. Él está al acecho, está siempre atento, por eso que nosotros ahora con esta revelación y esta confirmación que ustedes van a poder comprobar. Siempre nos hizo ruido el Antiguo Testamento, que cómo había tanta maldad, tanta ira, pero no lo podíamos comprender. Pero ahora sabiendo que Jehová es Satanás, ustedes lo van a poder confirmar. Y a través de ese discernimiento del Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad, hermanos y hermanas, esperando que puedan entender esta reflexión y que lleguen a ese entendimiento que el mismo Dios a través del Espíritu Santo nos ha revelado a todos nosotros. Les mando bendiciones en el nombre del Dios verdadero, de Cristo Jesús. Si todavía no se han suscrito, los invito a que lo hagan, que le pongan me gusta al video y que lo compartan para que la verdad llegue a todos los confines de la tierra, para que el mundo entero despierte de ese sueño profundo que el mismo Jehová ha mandado a todos nosotros. Una vez más, bendiciones en el nombre del Señor Jesús. Yeah.